Dios, existe Dios, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa si realmente existe Dios? Fíjese lo que pasa en el mundo. Entonces eso de repente no encaja en nuestra mente, ¿no? Es decir, tanta desgracia, tantas cosas que solemos ver, lloramos, en fin. Es decir, lloramos cuando escuchamos situaciones, tragedias humanas. Entonces un poquito duro. Y entonces la gente dice, ¿realmente existe Dios o no existe Dios? ¿No? Es una gran pregunta. Permítame, por favor, una pequeña oración. Permítame una pequeña oración, por favor, y luego abordaremos sin duda el tema. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia, gracias por los pastores, Señor. Bendigas a cada uno de ellos, Padre, a todos los presentes sin excepción. Bendiga sus vidas, su familia y, Señor, su trabajo, las labores que realiza, sus proyectos. Señor, les bendigas, Padre. Por favor, guíanos ahora en lo que vamos a compartir. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Existe Dios? Y permítame responderle, por supuesto que sí. Por supuesto que sí existe Dios. Realmente Dios existe. Negarlo sería loco. Perdonen mi expresión. Sería loco o necio negar la existencia de Dios. Ya el rey David en uno de los salmos, en el Salmo 14, él va a decir, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sería necio o loco negar realmente la existencia de Dios. Así que permítame decirle que la existencia de Dios está frente a nuestros ojos, frente a nuestros ojos. Solamente quisiera mencionar acerca, por ejemplo, del universo. El universo, tenemos algunas láminas, es increíble, increíble, infinitamente increíble. Y dentro de este universo hay un conjunto de galaxias. Y dentro de una galaxia se encuentra el planeta Tierra. Y dentro de ese planeta existimos usted y un servidor. Seguramente usted lo puede haber escuchado, leído, aprendido esta gran verdad. Y ustedes saben, amigos, hermanos, nuestro planeta compuesto del 70% de agua, mar. Y dentro de ella, solamente como para hacer una reflexión, dentro de ella viven miles de especies marinas, miles, desde un simple pescado hasta inmensas criaturas. Este mar alimenta a millones de personas de todos los continentes cada día. Es increíble. Solamente el mar es un mundo. Solamente el mar. Y uno piensa en el universo, es otro mundo. Increíble. Además, nuestro planeta, como ustedes saben, ese 30% compuesto de tierra, montañas, ríos, paisajes, selvas, el pulmón del mundo, ¿no es cierto? Dentro de ese 30%. Y dentro de ella viven más de 8,000 millones de personas. Y cada una de ellas es especial. Especial. Todo esto es, sin duda, creación de Dios. Sin duda, creación de Dios. Hay mucha gente que piensa que todo esto apareció de la nada. Hay mucha gente que piensa que todo lo que nuestros ojos ven y lo que acabo de mencionar, creen que todo esto apareció de la nada. Y sin el ánimo de llegar a extremos o de burla, muchos piensan que nosotros los seres humanos procedemos de... Todavía se piensa así. Y yo quiero decirle, no procedemos. Somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Él existe. Todo el universo fue diseñado y luego creado.
Todo fue diseñado y luego creado. Permítanme por favor una pregunta. Usted y yo seguramente tenemos un auto, ¿no es cierto? Manejamos. ¿El auto apareció de la nada? ¿Apareció de la nada? Existe, lo usamos. Pregunto, ¿apareció de la nada? Por supuesto que no. Alguien lo diseñó y luego lo creó y le damos uso. Pregunto, ¿la casa en que vivimos apareció de la nada? Por supuesto que no. Alguien la diseñó y luego se construyó. Nosotros los seres humanos aparecimos de la nada. No puede ser, no puede ser. Por supuesto que no, y podríamos nosotros seguramente continuar. Permítame, hermanos, amigos, decirle, somos creación de Dios. Dios sí existe. El problema no es si Dios existe o no. Ese no es el problema, sino lo que piensa muchísima gente. ¿Qué piensa la gente? La gente suele decir, si existe Dios, ¿por qué tanto sufrimiento? Es lo que piensa la gente. Si existe Dios, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué, si realmente existe Dios, por qué existe todo lo mencionado? ¿Por qué? Hermanos, amigos, permítame responderle dónde radica el problema. ¿Y dónde está la raíz de todos los problemas y el sufrimiento de la gente? Permítanme por favor responderles. ¿Dónde está la raíz de todos los problemas y el sufrimiento de la gente? Lo primero que quiero compartir son las malas decisiones que tenemos nosotros los hombres. Malas decisiones, la mala decisión de Adán y Eva. Y ahí empezó todo. Por favor, no nos tilde a nosotros de gente religiosa, gente fanática, cucufato, por favor, no. Trato de ser coherente, de ser gente, etcétera. La mala decisión. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la raíz de todo este problema? Y de todo lo que nosotros vemos. ¿Dónde está la mala decisión del hombre Adán y Eva? Ahí parte, es el punto de partida. Seguramente hemos escuchado, conocemos algo. Nosotros hemos escuchado algo. Dice Génesis capítulo 2, el verso 16 y 17. Luego de que Dios crea al hombre y a la mujer, a ambos, Dios le dice, y mandó Jehová, así dice el verso 16 capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que Dios le pide. Están en el paraíso y Dios le dice, mira, toda esta bendición, disfruta de todos los frutos de los árboles. Solamente te pido que de este árbol, del fruto de este árbol, no comas. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué hicieron ambos? ¿Qué hicieron ambos? Tomaron una mala decisión. Dios dijo, por favor, mire, de los 100 árboles aquí, 99, los frutos de los 99 pueden disfrutarlo. Solamente menos de este fruto no lo hagan. El día que lo hagan, morirán. Y no hablaba de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Pero no lo haga un solo árbol, disfruten de las 99. Pero ellos desobedecieron, tomaron una mala decisión. Y como todos seguramente saben, apareció la serpiente, ¿no es cierto? Apareció la serpiente y le dijo, no, ustedes sí pueden comer. ¿Qué les dijo Dios? Dios dijo, no,
Y la serpiente dijo: no van a morir. Fíjese lo que dice Génesis 3:4. Aparece la serpiente diciéndole: no van a morir. No van a morir. No le crean a Dios. Y dice que la mujer vio el árbol. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis capítulo 3 y el verso 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, tomó de su fruto y comió, compartió también con el esposo, y el esposo también comió. Permítame, amigos, hermanos, desde ese momento comenzó el drama del hombre. Desde ese momento comenzó el drama del hombre. Hasta antes de la desobediencia, había pureza, inocencia. La pareja no tenía ningún tipo de prejuicio. Fíjese lo que estoy expresando. Había pureza, había inocencia en sus relaciones. No había prejuicio en su mente, no lo había. Eran transparentes, eran sinceros. Había paz y una buena relación entre ellos como pareja y con Dios. Buena relación. Pero después de la desobediencia, nosotros le llamamos después de la caída, ¿qué pasó? Sintieron vergüenza de su desnudez. Sintieron vergüenza. A partir de ese momento, algo se genera en su interior y comienzan a tener una serie de problemas internos. Permítanme, por favor. Sintieron vergüenza de su desnudez y se cubrieron. Dice Génesis capítulo 3 y el verso 7, dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero antes de la desobediencia estaban bien. No había ningún problema. Su relación era muy buena, no había ningún tipo de prejuicio, ¿verdad? Muy transparentes, inocencia, pureza, ningún problema. Pero después de la caída, la desobediencia, sintieron vergüenza y se cubrieron. ¿Qué es lo que pasó? Producto de la desobediencia. Permítame, a partir de ese momento, ellos comenzaron a sentir culpa, miedo. Se escondieron al escuchar la voz del Señor. Se escondieron. Cuando uno hace algo malo, normalmente se esconde. Comenzaron a tener problemas de conciencia. Por favor, fíjese lo que dice Génesis capítulo 3 y el versículo 8 y 10. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Fíjese, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Y cuando Dios le dice: Adán, ¿y qué pasó? Y Adán responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, dice él. Y Dios le dijo: ¿has comido del árbol que te dije no comieras? Y rápidamente la reacción del hombre. Rápidamente la mujer que me distes, fíjese qué duro. Capítulo 3 verso 12: la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ahora comienza a acusar. Miedo, tuvo miedo, se escondió de la presencia de Dios, problemas de conciencia. Y ahora comienza a acusar cuando Dios le dice: comiste del árbol que te dije no comieras.
y rápidamente señala a la mujer que me distes. No asume su responsabilidad, comienza a culpar a otros. La mujer que me distes, como por compañera, me dio el árbol y yo comí. Y Dios se dirige a la mujer y le dijo a la mujer: mujer, ¿qué hiciste? Y ahora la mujer acusa a la serpiente. Génesis capítulo 3 verso 13 dice el texto: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí, hermanos y amigos, aquí donde se genera toda esta situación, yo diría interna, un desorden interno, culpa, problema de conciencia, acusación, egoísmo, no querer aceptar responsabilidades. Se esconde de la presencia de Dios. Cuando uno hace algo malo, normalmente se esconde. Normalmente se esconde. No asume su responsabilidad. Así mucha gente el día de hoy se esconde de Dios. Gente que no hace las cosas bien, no anda, no camina derecho, perdone la expresión, no camina derecho y se esconde. Y se esconde de Dios, huyen de Dios y no quieren saber nada de Dios, no quieren. Ahora, esa acción tiene consecuencias, hermanos, amigos, tiene consecuencias. Entonces el Señor le dijo a la mujer, capítulo 3 verso 16, el Señor le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y aquí empieza el dolor. Y luego al hombre el Señor le dice, y al hombre dijo, verso 17 capítulo 3, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y que dice, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Los dolores y el sufrimiento por una mala decisión. ¿Y cuántos de nosotros sufrimos justamente por eso? Por tomar malas decisiones, Triste, nos sentimos mal. ¿Cuántos de nosotros? Pero no solamente fue Adán y Eva, sino también su hijo, la mala decisión de Caín. Y eso es un poco triste para los que somos padres, un poco tristes. La mala decisión es la segunda cosa. Adán y Eva, su mala decisión. Y de ahí toda una serie de problemas que vive el hombre: culpa, mala conciencia, no acepta responsabilidades, acusa, en fin, un desorden interno. Algo pasó en ellos antes de la caída. Inocencia, pureza, buenas relaciones, paz. Después de la desobediencia, lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa para los hombres cuando desobedecen la palabra, los consejos. Cuando uno no toma en cuenta palabra de Dios, consejo de Dios, toma sus propias decisiones no tomando en cuenta el consejo de Dios, va a sufrir. Pero no solamente la mala decisión de Adán y Eva, sino la mala decisión de Caín, la segunda cosa. Seguramente conocemos la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán. Ambos eran hijos, pero hijos diferentes. Me refiero que habilidades, gustos, forma de vida, ¿no es cierto?, diferentes. Pero la conducta de uno de ellos trajo sin duda dolor a los padres, dolor que nadie desea. Uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué uno de ellos tuvo que matar al otro? ¿Por qué? ¿Por qué uno de ellos tuvo que matar? ¿Por qué no hay amor entre hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Caín tomó esa mala decisión?
Génesis capítulo 4, verso 8 dice el texto: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Qué dice el texto? Lo mató. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De quién aprendió? ¿De quién aprendió? ¿Por qué hizo eso? ¿No hay sentimientos? ¿No hay amor? ¿Qué pasó? Es muy duro. Permítame decirle, ¿sabe por qué lo hizo? ¿Sabe por qué atentó contra la vida de su propio hermano? Por envidia, por celo. Y alguien puede decir: pastor, ¿alguien puede matar por celos? Sí. ¿Y alguien puede matar por envidia? Sí. Solemos verlo en este tiempo, los hogares, entre hermanos. ¿Quién se queda con la propiedad, la herencia? Todo un asunto interno. ¿Puede alguien atentar contra un miembro de su propia familia por celos, por envidia? Por supuesto que sí. ¿Dónde radicaba el celo, la envidia? Fíjese lo que dice el texto. Fíjese lo que dice el texto, por favor. Génesis capítulo 4, verso del 3 al 6. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró, dice el texto, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Es decir, Caín pudo observar que Dios se agradó de la ofrenda de su hermano. La ofrenda de su hermano fue una ofrenda agradable a Dios. Y a Dios le pareció bien. Fue de agrado no solamente la ofrenda, sino también a Abel. Y al observar su hermano Caín, sintió celo. ¿Por qué él y por qué no yo? ¿Por qué él y por qué no yo? ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Desear algo que no poseo. Su hermano recibió algo y él no. Sin duda que a él le hubiese gustado recibir lo que su hermano recibió. Por eso mató a su hermano. Amigos, ¿cuántos familiares, vecinos, amigos matan por algo que quieren de otros? ¿Y qué quieren de otros? Su casa, su dinero, sus bienes, sus posesiones. Como desean eso, atentan contra su vida, atentan contra su vida. Es un poco triste. Celo, envidia, desea lo que otros tienen. No sé cuántos habrán visto vi un reportaje que me movió el corazón. Es un asunto en España. Una pareja, un abogado, un periodista, unen sus vidas, se casan, no pueden tener niños, no pueden tener, así que deciden adoptar, viajan hasta la China. Esto se hizo mundial, muy conocido. Viajan hasta la China, adoptan una niña y la niña se llama Asunta. No sé cuántos habrán visto este reportaje documental, han seguido esta noticia 10 años atrás, 12 años. La niña Asunta, una niña. Y la niña era muy capaz, muy hábil. La niña era muy capaz, tenía una serie de talentos y habilidades. Y al principio muy bien los padres, pero luego atentan contra la niña, matan a la niña, a la pareja. Y luego de las investigaciones y luego la prensa sale para mencionar lo que había pasado. ¿Qué pasa? Que la mujer, que luego se mató en prisión, luego de estar 7 años preso, no pudo soportar y se suicidó. Y entonces lo que siguieron esta investigación, ellos narran que la mujer
dice, tenía celo de la niña, porque la niña tenía muchas habilidades, enormes capacidades, la niña. Y el esposo, muy atento, y quería fortalecer las diferentes habilidades que tenía la niña, y la mujer entró en celo. Y al final deciden acabar con la niña. Duro, duro. Uno se pregunta, ¿cómo es que Caín puede matar a su propio hermano? No puede ser. Es duro, mis amigos, mis hermanos, duro. No solamente celo, la envidia, el enojo. En el verso 6, capítulo 4 de Génesis dice, Dios le dice a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te has decaído? ¿Por qué te ves tan decaído? El enojo que no podemos controlar, el enojo más bien que nos controla, ¿no es cierto? Nos vuelve violentos. Nos vuelve violentos y podemos atentar, maltratar y atentar contra la vida de otra persona. El enojo, cuando somos controlados, nos volvemos violentos. Cuando nos enojamos por cualquier cosa, la gente reacciona. Hay momentos que pienso, he estado por algunos meses viajando en el bus, la presión de la gente, la tensión de la gente. ¡Qué bravo! Por casualidad, no fue mi intención. Subí al Metropolitano en algún momento, ¿no? Cuando todavía no tenía la movilidad. Y la presión de la gente, todo el mundo quiere viajar. Y no pisé bien. Y pisé, creo, el dedo de una dama. Le pisé el zapato y sin quererlo. Y yo, por querer mantenerme firme, y sentí y dijo, ¡ay! Y casi me agarra la mujer. De veras. Yo dije, por favor, discúlpeme, perdóneme, cálmese. Pero seguro me agredía. Yo habré mostrado un rostro de ángel, le aseguro, porque vi la reacción y me di cuenta. La gente tensa, le haces algo y una reacción, y la gente violenta. No le miento lo que me pasó. Estaba con el carro y estábamos queriendo pasar la luz verde y todos estábamos detrás, y yo llegué al punto donde transita la gente, no sé cómo se llama, el crucero peatonal, pero no pude, porque yo estaba avanzando siguiéndole al carro, es decir, querer cruzar, pero cambió a verde y me quedé en ese espacio. Y pasaban como 100 personas. Era un crucero importante. Y no le miento, 5 o 6 personas me comenzaron a golpear el carro y la luna. ¡Hey, Sara, mire! ¡Ah! Y yo no hice nada indebido. Quería cruzar. Y me di cuenta, ¿en qué mundo estamos? Si esa persona tendría algo en su mano, me lo tira, de aseguro. El enojo cuando somos controlados. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué? Pregunto, ¿quién mató a Abel? ¿Quién mató a Abel? Fue su hermano. ¿Quién mató a esa niña inocente de 12 años en España? ¿Quién? El hombre. Su mala decisión. Y después queremos culpar a otros. Y como Adán culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente, y muchos culpamos a Dios de la desgracia de los hombres, cuando somos nosotros los hombres que tomamos malas decisiones, llevados por la pasión, por el enojo, por el fastidio, y cometemos malas decisiones. Es terrible.
mis amigos. ¿Sabe? El enojo me puede convertir en un hombre violento, y seguramente me pueden desconocer, de veras, me pueden desconocer. O bien te vuelves violento o te enfermas, porque tienes algo en el corazón, o te enfermas. Y entonces la gente va a tener que acudir al médico o al psicólogo, hacer terapias para salir de su condición. Pero permítanme, por favor, quien atentó contra la vida de Abel fue Caín, su hermano. Y fue él. Y todavía Dios le dijo: oye, ten cuidado con lo que vas a hacer, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. Cuídate. No te dejes llevar por el enojo, es decir, y luego tenemos que culpar a Dios. Yo tengo mi hija que ya es mayor y ya tiene familia. Pero recuerdo así en medio, porque esto pasa, uno tiene a veces tanto trabajo y uno llegaba a casa estresado, tensionado, ¿no? Y mi hija era muy frágil, muy delgada. Y entonces yo no quería que me expresaran palabras. Lo que quería era tranquilidad, silencio. Quiero descansar para continuar con mis propias actividades en mi propio hogar. Así que mi hija inocente me pidió algo y yo reaccioné. Y no de buena manera. Fui muy duro. Y yo sentí que mi hija se desinfló en su rostro, en su corazón, en su actitud. Yo vi clarito. Y luego me di cuenta de lo que había hecho, Y luego de reflexionar, me sentí mal, muy mal. Y voy donde mi hija para decirle: hija, ya perdóname, soy tosco, perdóname. Dije cosas feas de mí, usé adjetivos porque yo mismo me calificaba. ¿Qué es lo que puede hacer el hombre cuando es controlado por el enojo? Oye, atentó contra la vida de su propio hermano. La gente diría: ¿dónde están sus sentimientos? No tiene sentimientos frente a su hermano. Todo empezó con Abel y Caín cuando se desobedecieron. Y ahí vinieron el desorden interno en la mente y en el corazón. Inestabilidad interna, miedo, mala conciencia, una serie de cosas. Y luego Caín, el hijo, matando a su propio hermano dentro de la misma familia. Terrible. Permítame algo más. No solamente ese asunto de Caín, Adán y Eva, luego Caín contra Abel, sino permítame algo: la mala decisión de David. La mala decisión de David. Y seguramente conocemos la historia. Seguramente que muchos conocemos la historia y la mala decisión de David. Yo diría su mala decisión, yo diría su loca decisión. Lastimó seriamente a una mujer. La lastimó. ¿Qué pasó? Todos conocemos seguramente la historia. Tuvo una tentación que no pudo resistir. Y eso trajo tragedia y dolor. Una tentación que no pudo resistir, y como consecuencia eso trajo toda una tragedia en el hogar y dolor. Dice la Biblia que David, en lugar de ir a la batalla, al campo, cumplir con su responsabilidad, se quedó en el palacio. Y después de una siesta, de quedarse en el palacio, después de una siesta, se va al terrado. Y estando en el terrado, en la parte alta del palacio, observa una mujer que se está bañando. Y la Biblia dice que esta mujer era muy linda. Dice en 2 de Samuel capítulo 11, fíjese lo que dice el texto 11:2: y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy
muy hermosa. Le impresionó. Así que David manda averiguar, se informa de quién se trata, y le dicen: el nombre de esta mujer es Betsabé, pero es una mujer casada, el esposo se llama Urías, ¿no? Y Urías es un gran soldado y está en el campo de batalla peleando por su pueblo. Es mujer casada y su esposo, un gran soldado, está en el campo peleando por Israel. Y David se había quedado y quedó impresionado por esta mujer, pero él no pudo resistirse a la tentación, no pudo. Y David entonces mandó a sus mensajeros, trajeron la mujer al palacio y tomó a la mujer y durmió con ella. Así dice Segundas de Samuel capítulo 11 verso 4: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amigos, no pudo controlar su pasión, su deseo sexual, aún sabiendo que era una mujer casada. No pudo controlar su deseo. ¿Y cuántos caen en lo mismo? ¿Cuántos? Y se convierte en un drama y se convierte en una tragedia. No me diga por favor que estoy exagerando, pero se convierte así. No me diga que exagero. Cuando uno toma a la mujer de su prójimo, o cuando se involucra con una mujer casada o con un hombre casado, oye, no puedes. Es una locura. Tienes tu esposa, tienes tu esposo. ¿Por qué ese desorden sexual? ¿Por qué? No podrías. Y se convirtió en una gran tragedia. Y luego la mujer manda y dice: estoy embarazada, estoy embarazada. Hey, David, tienes que saber, estoy embarazada. Tu mala decisión, amigos, hermanos, un poco de placer se puede convertir en una gran tragedia. Un poco de placer. No podemos culpar a Dios de estas cosas. ¿Sabe lo que hace David? ¿Sabe lo que hace David? Queriendo ocultar, tapar, perdonen, su pecado, su mala decisión. Ya no se dejó llevar por el enojo, simplemente se dejó llevar por esa pasión, por ese deseo. Yo diría: oye, es un deseo desordenado. Tienes esposa, tienes esposo, ¿por qué? Por favor, no. Pero hay gente que cruza los límites y ese placer se puede convertir en una gran tragedia personal, familiar. Se puede convertir. Así que David, queriendo ocultar eso, manda a llamar a Urías y lo lleva al palacio, y le dice: ¿cómo está en el campo? ¿Cómo está la batalla? ¿Cómo está el general? ¿Cómo está? Y dialogan. ¿Y sabe qué hace David? Le da un regalo y le dice: baja a tu casa y duerme con la esposa, un tiempo de descanso con ella. Y cuando manda David a Urías a que vuelva a su casa, Urías, el soldado, no va y se queda fuera del palacio, no retorna a su casa. Y luego los soldados le dicen: David, Urías no ha regresado a la casa, no ha ido a su casa. Y David lo llama y dice: ¿qué pasó? Y fíjese los valores de este soldado. Y el soldado dijo, Urías dijo: Señor, ¿cómo voy a volver a casa? ¿Cómo voy a dormir con mi mujer? Cuando mis amigos, mis colegas están en el campo luchando por el pueblo. No puedo. ¿Sabe lo que hace David? Un pecado trae otro pecado, jala otro pecado, se complica el asunto. ¿Sabe qué hizo David? Dijo: vamos, volvamos al palacio. Y lo embriagó, le hizo tomar con el propósito que descienda a la casa, y dijo: este borracho va a volver a la casa y va a buscar a la esposa. Y sabe, lo emborrachó. Sin embargo, dice 2 de Samuel 11:13, David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Así dice 11:13. Y salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Y luego David le dice: ¿y por qué no has vuelto? No puedo.
Señor, no puedo. Soy soldado, tengo responsabilidades y no me siento bien volver a casa mientras otros están en el campo, dormir con mi esposa, no me. Pero lo que intentaba David es que Urías tenga relaciones con la esposa para cubrir el pecado. Así se llega ya con pensamientos. Y sabe, amigos, ¿sabe qué hace David? Por querer hacer desaparecer, llega a extremos y manda una carta al general que está en la batalla y dice: coloca a Urías, así, coloca a Urías al frente de la batalla. Y el general sabía, si lo coloca al frente de la batalla, va a morir. Pero es lo que quería David. Así que luego lo pone al frente de la batalla, muere, y el general le envió una carta diciendo a David: quiero que sepas que he puesto a Urías al frente, ha muerto. Y se acabó el problema. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre por querer esconder su pecado? Ahora la esposa, la mujer sufre por el embarazo que no es de su esposo, y ahora el esposo muerto. ¡Qué injusticia, qué injusticia! Solo por una mala decisión de David. Pregunto, ¿quién generó el dolor? ¿Quién generó el dolor? ¿Quién generó la tragedia? Pregunto, ¿cuántos hogares destrozados? ¿Cuántos hijos sin padre? ¿Cuántas madres solas con niños abandonadas? Pregunto, ¿es culpa de Dios? No es culpa de Dios. Las malas decisiones de nosotros los hombres. Y seguramente a lo largo de nuestras vidas hemos tomado malas decisiones como personas. Hemos tomado malas decisiones y esas malas decisiones han traído dolor a los padres o a los hijos o a la esposa o al cónyuge. Ha traído dolor. Hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas. Permítame preguntarle, ¿querrá continuar esa vida? Y luego decimos, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y luego decimos, ¿por qué tantas madres solas que salen a la calle con sus niños para vender? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está el padre? Hablando de madres solas, ¿dónde está el esposo? ¿Es culpa de Dios? Somos nosotros los hombres los que tomamos decisiones equivocadas. Perdónenme, por favor, malogramos la vida de otras personas. Malogramos la vida de otras personas. Puede ser que sean nuestros propios hijos, nuestra propia familia o gente desconocida. Una jovencita se acercó a la oficina y estaba embarazada. Y me cuenta todo, perdónenla, me cuenta. Y ella pensó y estaba segura que el hombre que la estaba visitando y siguiendo, estaba seguro que era soltero. Y no lo era. Era un hombre casado. Y ella dice, yo le di mi cuerpo con amor y por amor. Y la chica destrozada lloraba. Yo decía, este joven será consciente, no será consciente. Este hombre será consciente o no de lo que acaba. Es muy duro, muy fuerte. ¿Cuántos niños sin padre? ¿Cuántos niños en las calles? Anoche, exactamente sin quererlo de corazón, vi un reportaje de las Filipinas. Y hay un sector en Manila, la ciudad, un sector donde hay pobres y cientos de niños en las calles. Cientos de niños. Y hay personas tipo policías que son agentes sociales que hacen batidas porque encuentran a los niños robando, durmiendo, drogándose con terrocal, lo que sucedía hace muchísimos años aquí en Lima, en la capital, muy duro. Y los llevan a un lugar, cientos de niños, y una mujer que aparecía, que tenía como 5 o 6 hijos, y el adolescente ya estaba en este
en este hogar social que no era un reformatorio. ¿Dónde están los padres? Duro, muy fuerte. ¿Quién genera todo eso? Y a veces decimos, ¿por qué la pobreza? ¿O por qué Dios permite todas estas cosas? Culpamos siempre a Dios, como Adán intentó culpar a la mujer, y como la mujer intentó culpar a la serpiente, queremos culpar a Dios. Tenemos que corregirnos. Tenemos que corregirnos. Hoy puedes tomar una decisión. Hoy puedes tomar una decisión. Si has estado tomando decisiones equivocadas y eso está generando tensión en tu hogar, en tu propia vida, es posible que en ti mismo ya haya problemas, haya un desorden en tus valores, en asuntos morales, y posiblemente hay un desequilibrio. Ya no está bien, y de repente por malas decisiones no estás bien. Tienes culpa, o tienes envidia, o tienes celo, o estás enojado, o estás resentido con Dios, con la gente. No vas a poder vivir bien así. No vas a poder vivir, te vas a enfermar, le aseguro, te vas a enfermar. Y luego te vas a preguntar, ¿dónde está Dios? Hoy puede ser el inicio de una vida diferente. La mejor decisión que debes tomar es acercarte a Dios, rendirle tu vida a Dios, seguir sus caminos y seguir sus consejos. Eso te hará un hombre feliz, una mujer feliz. Si sigues sus consejos, si la tomas en cuenta, si la consideras, si la valoras, si la obedeces, traerá bendición a tu propia vida y a tu propia familia. Sabe que la sociedad, el país, nuestra nación necesita gente que siga los caminos del Señor, que considere los consejos de Dios que se dan a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Ya no más tomar decisiones equivocadas. Ya no más. Dios te ha bendecido, dándote una familia, dándote hijos, dándote un trabajo y habilidades y capacidades. Tienes que aprender a tomar buenas decisiones, y las mejores decisiones, una de ellas es acercarte a Dios y rendirle tu vida a Jesucristo y decirle: Señor, cansado estoy de haber tomado tantas decisiones equivocadas, y lo siento y lo lamento, pero no quiero llevar esa vida. No quiero contribuir para mal, sino para bien. Y permítame, amigo, guiarte a los pies del Señor. Permítame, por favor. Y es momento que tengas que iniciar una nueva vida. Y eso es tomando decisiones buenas. Y las decisiones buenas, la primera es acercándose a Dios. La primera y la mejor decisión, y una buena decisión.